Resolvamos el problema 1 del seminario 9. Una pila de 4 voltios, la que tenemos aquí en la figura, se coloca formando un circuito tal y como muestra la figura, ¿vale? Se pide calcular la intensidad por la resistencia de un ohmio, es decir, nos pide calcular la intensidad por esa resistencia, I sub 1, ¿de acuerdo? Es un problema parecido a los circuitos de condensadores, solo que en este caso es un circuito de resistencias y por lo tanto los cálculos de resistencias equivalentes son distintos o difieren de los calculados con circuitos de condensadores, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Las propiedades de resistencias en serie, ¿vale? Es decir, una resistencia a continuación de otra, R1, R2, R3 y así sucesivamente hasta Rn resistencias, podemos indicar que la intensidad que las atraviesa, I sub 1, es la misma, ¿vale? Están en serie, a continuación uno de otro, por lo tanto, las intensidades son las mismas para cada resistencia, igual a la intensidad total del circuito, ¿vale? O intensidad equivalente, ¿de acuerdo? Por contra, las diferencias de potenciales V1, V2, V3, así hasta Vn, ¿vale? Me generan que su suma es igual a la diferencia de potencial que haya entre extremos de ese conjunto, vamos a llamar A y B, UAB o V equivalente, ¿de acuerdo? De esta forma podríamos simplificar ese conjunto como una única resistencia equivalente que se obtiene con la suma de resistencias individuales y que trabaja en las mismas condiciones, es decir, entre extremos esto va a ser el potencial equivalente y la atraviesa la intensidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por otro lado, asociaciones de resistencias en paralelo, ¿de acuerdo? Tendríamos que los extremos de bornes de cada resistencia se conectan entre sí, R1, R2, R3, puntos suspensivos, R sub n, ¿vale? En este caso, la diferencia de potencial que hay entre ellas, como este es el mismo punto A y este es el mismo punto terminal B, ¿vale? El potencial de cada una de las resistencias es el mismo, igual al potencial total del sistema. Por contra, la intensidad total se obtiene con la suma de las intensidades que atraviesa cada una de las resistencias, ¿vale? Al contrario que en serie, ¿de acuerdo? En este caso, la resistencia equivalente, su inversa, se obtiene como la suma de las inversas de cada resistencia conectada. Más 1 partido R3, más, si hubiera más, 1 partido por R sub n. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pasando a resolver entonces el circuito, observamos que hay 3 resistencias que están en paralelo, conectadas a su vez en serie a la resistencia de 4,5 ohmios. Por lo tanto, para comenzar a resolver dicho circuito, vamos a simplificar el paralelo de esas resistencias, ¿vale? Luego procederemos a hacer de esta forma me quedará, por ejemplo, la pila de 4 voltios, una resistencia R123 con 4,5 ohmios en serie, ¿vale? Para posteriormente, ¿vale?, agrupar esa serie y trabajar con una única resistencia equivalente, ¿vale? Estos son 4 voltios, más menos, ¿vale? Y esta es la resistencia equivalente, ¿vale? Calculando la intensidad que circula por este circuito, conoceremos, ya que es un serie, intensidad 1, 2, 3 es igual a intensidad 4,5 ohmios igual a I. Conoceremos la intensidad que circula también por esta parte del circuito y, aplicando la ley de Ohm, podríamos conocer el potencial que hay en esta resistencia y del paralelo entonces conocer este potencial que hay
entre estos terminales y con la resistencia volver a calcular la intensidad. Un procedimiento análogo al que se hacía en circuitos de condensadores con cargas y potenciales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, resolviendo el paralelo de tres resistencias, tendríamos que 1 partido R1, 2 y 3 es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R de 2 ohmios más 1 partido por la R de 3 ohmios. ¿Vale? O sea que eso será igual a 1 partido por 1 ohmio más 1 partido por 2 ohmios más 1 partido por 3 ohmios. Es decir, 1 partido R1, 2, 3 es igual, vamos a sacar factor común, a 3 por 2, 6, a 6 partido por 6 ohmios, más 3 partido por 6 ohmios, que sería el 1 medio, más 2 partido por 6 ohmios. Eso es igual a 6 y 3, 9, 11 partido 6 ohmios, pero esto es la inversa de R1, 2, 3, por lo tanto R1, 2, 3 es igual a 6 partido por 11 ohmios. ¿Vale? Queda un valor 0,54 periodos en ohmios. ¿Vale? Con esta resistencia, que es 0,54 ohmios, periodo, ¿vale? Calculamos la resistencia equivalente en serie, que se obtendrá como la suma de la 1, 2, 3 más la R de 4,5 ohmios. 4,5 más 0,54 sale 5,04 ohmios. Vamos a despreciar ya el resto de redondeos, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale? Si yo me dibujo este circuito, te diría, tenemos una resistencia de 5,04 ohmios con una fuente de 4 voltios, ¿vale? Una fuente de fuerza electromotriz, la intensidad que circula por el mismo, aplicando la ley de Ohm, V es igual a R por I, pues la intensidad será V partido por R, conozco la diferencia de potencial, conozco la resistencia, es decir, conozco estos dos datos, la intensidad es igual a 4 voltios partido 5,04 ohmios, ¿vale? 4 dividido 5,04 me sale un resultado de 0,794 aproximadamente, estamos redondeando, amperios, ¿vale? Esa es la intensidad total por el circuito. Si atendemos a que este circuito era la simplificación de R123, que eran 0,54 ohmios, y 4,5 ohmios, y que era un serie, y en serie se verifica que las intensidades individuales son las mismas que la intensidad del sistema, ¿vale? Tenemos que la intensidad I1, 2, 3 es igual a 0,794 amperios, la misma que la que circula por aquí, 1,54 amperios, 0,794 amperios. ¿Vale? Estos son 4 voltios. De esta forma, entre este terminal y este terminal, V1, 2, 3, el potencial de esa asociación, será igual a R1, 2, 3 por la intensidad I1, 2 y 3. ¿Vale? De esta forma, el potencial, ¿vale?, que está absorbiendo esta resistencia, V1, 2, 3, es igual a 0,54 ohmios por 0,794 amperios. El resultado de V1, 2, 3, ¿vale?, vamos a dejarlo aquí, será igual a 794, aproximadamente 0,43 voltios. ¿Vale? Eso es la diferencia potencial que hay entre estos dos terminales. Si calculáramos V de 4,5 ohmios de esa resistencia, seríamos los 4,5 ohmios de resistencia por la misma intensidad, 0,794 amperios, ¿vale?, 3,57 voltios. Comprobaríamos, ¿vale?, que la suma del potencial que se lleva una resistencia más el que se lleva la de 4,5 ohmios suman los 4 voltios
que es igual al potencial total, que es el que me daba la pila. En cualquier caso no podría superar nunca esos 4 voltios, ¿vale? No obstante, seguimos resolviendo el problema y pasamos a recurrir que este circuito era la simplificación de el paralelo de 3 resistencias, la R1 más la R2 más la R3. Es decir, esto se me va a quedar como los 4 voltios de mi pila y tendríamos 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios, ¿vale? En serie con 4,5 ohmios, ¿vale? En este caso, en un paralelo, el potencial de la resistencia R123 es el equivalente a el potencial V1 es igual a V2 de cada una de las resistencias en paralelo, ¿vale? O sea que conocemos la diferencia de potencial que hay en cada una de esas resistencias, que es 0,43 voltios. Si aplicamos la relación de que el potencial es resistencia por intensidad y ya conocemos que este potencial es 0,43 voltios, recordemos estas relaciones, podremos obtener la intensidad de la resistencia de un ohmio como el cociente entre su potencial y su resistencia. En este caso, como la resistencia es de un ohmio, 0,43 voltios dividido un ohmio, la intensidad obtenida de esta forma es igual a 0,43 amperios. Resultado al que queríamos llegar. Si hubiésemos calculado el resto de intensidades de la misma forma, hubiesen sido 0,43 partido por 2 ohmios y la intensidad de 3 ohmios sería 0,43 entre 3 ohmios, ¿vale? 0,43 entre 2, 0,215 y 0,43 entre 3, 0,143 amperios. Si sumáramos esta intensidad, si sumáramos la intensidad I sub 1 más la intensidad de 2 más la intensidad de 3, así obtenida, veríamos que se nos da un valor de 0,794 amperios, que era la intensidad total que entraba a mi circuito. Pero esto ya es una comprobación adicional a lo que se nos solicita en este problema. Y problema terminado.